Bueno, en este último bloque de convencional vamos a ver una anticlinal excepcional con una preservación también de estructura de crecimiento que está también aquí en la zona de Picún-Leufú. Si entramos acá en la localidad de Picún-Leufú, en el bloque Picún-Leufú, hay un lugar donde se ve una panorámica de la quebrada del Sapo. La quebrada del Sapo es esta quebrada, que ahí donde está yendo Aldo, por ahí desde el 8 para arriba. Yo les recomiendo, si alguna vez ustedes están por la cuenca neuquina y quieren salir a caminar, esta quebrada es espectacular para caminarla toda. Hasta el contacto de Tordillo. Hasta arriba, Sí. hasta arriba, Sí. hasta Vaca Muerta, porque esto como que van subiendo estratigráficamente, lleva bastante agua si es verano, porque se van a pegar una soleada más o menos. Bueno, en este punto hay un punto que está marcado ahí como 11, que hay una... No, más abajo. Está bien, ahí, el otro es el modelo del Chayacó que a vos te... Ah, Sí, ese está. está muy bueno. Acá tenemos una vista de una estructura anticlinal. Se ve un poco quemada. Por ahí en la foto se ve un poco mejor. O en el video. Claro, este es un video. Donde tenemos el núcleo de la estructura. Esto es la formación de los molles. Acá tenemos lajas. Fíjense la inclinación que tiene lajas que llega a estar rebatido. Y en un momento tenemos una discordancia angular, que se ve acá la base, y aparece el equivalente de bosque petrificado, que es de la formación lotera. Y hacia arriba, vean cómo el ángulo va disminuyendo progresivamente. A ver si lo enfocamos acá, lo marcamos acá, lo ven mucho mejor. Aquí tenemos esto que tenemos por debajo, son las lutitas de la formación Los Molles. Los Molles acá tienen un buzamiento un poco más bajo, y a medida de que vamos pasando, por acá más o menos está el contacto, a las arenas de la formación Lajas, fíjense que el buzamiento va aumentando al punto tal de que en este punto casi está rebatido. Esta es la capa. O sea, es una estructura anticlinal que viene con un eje, digamos así, con una vergencia hacia el sur. A este punto nos encontramos acá con una primera discordancia angular, similar a la que nosotros veíamos en bosque petrificado, donde acá aparece un conglomerado, a veces con evidencias de hidrocarburos, y estas capas verdes y rojas de la formación bosque petrificado son equivalentes a la formación lotena. Posteriormente acá tenemos una nueva discordancia angular, donde aparecen unos niveles de eólicos de Quebrada del Sapo, y por encima de Quebrada del Sapo, todo este flanco lo que tenemos es la formación Vaca Muerta, que usa muy poquito. Y arriba directamente ya tenemos a la caliza Picún-Leufú, equivalente a la caliza Quintuco, y esto, como ven ustedes, el buzamiento es muy leve. O sea que esto en realidad como que está sellando una estructura anticlinal. Si lo veríamos, digamos, una típica estructura del área de la dorsal, con una orientación este-oeste y un crecimiento sin deposicionar. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo reconocemos que es sin deposicionar? Porque vemos que el tamaño, la inclinación, perdón, de las capas va disminuyendo gradualmente. Esto quiere decir que la estructura creció a medida de que teníamos depositación. Hay unidades que hacia la cresta de la estructura disminuyen su espesor, inclusive están en discordancia angular. Bueno, vamos a ver de ahí esto que he subrayado.
Acá tenemos otra foto. Esta que es un piso. En este piso se ve muy bien. Bueno, lo que decíamos de la formación, los molles, lajas. Ahí justo donde está Aldo, fíjense que bien se ve el buzamiento y la discordancia angular, ¿no? Foto, ahí atrás de Aldo se ven las capas. Fíjense, vienen lajas, digamos, en esta inclinación, y aquí con la discordancia ya disminuye el tamaño de ángulo y aparecen estas titas medias verdosas. Y bueno, toda la estructura. La estructura, bueno, muy interesante. Este es el piso, ¿no? Lo puedes rotar también para allá. Perfecto. Y acá tenemos lo que acá hay un buen desarrollo de lo que es unidad plástica basal, el equivalente a la formación lotena, y arriba vaca muerta con las lutitas y algunas turbiditas aquí en el medio. Bueno, esta nos había quedado como rezagado de la anterior. Vamos ahora a ver lo que teníamos agendado para esto último, que es el tornillo de la Sierra de la Vaca Muerta. Que bueno, acá tenemos haciendo honor a la estratigrafía del Loma de la Lata, donde tenemos estructuras antiguas. Vamos a ver acá un tordillo en la Sierra de la Vaca Muerta, que tiene una particularidad. Bueno, si Mariano me permite un último dibujo. En la Sierra de la Vaca Muerta tenemos una estructura anticlinal, que es el anticlinal de Cobunco. Cobunco significa agua caliente, porque hay unas aguas termales que hay ahí en la zona. Y se da una particularidad, que tenemos en la formación la manga, lotena, y la manga hacia arriba. La manga va disminuyendo, sobre Cobunco prácticamente casi no están estas calizas. Tenemos un nivel muy delgado que después directamente disminuye. Estas son calizas de los fordianos. Sí, igual lo quiero dibujarlas acá. Estas calizas sofordianas que en la Sierra de la Vaca Muerta la están explotando en una cantera. Llegan a tener un espesor de más de 200 metros en este flanco. Este es el anticlinal de Cobunco. Acá tenemos lo que es el flanco de la Sierra de la Vaca Muerta. Y una particularidad es que, decíamos, las calizas disminuyen hacia lo que es el núcleo del anticlinal. Y paradójicamente, en el contacto aquí con la caliza, vamos a ver de que aparece por encima de la caliza la formación tordillo. Pero el primer tordillo que aparece acá no es un tordillo con clastos de conglomerados, sino que es un tordillo con clastos de caliza. O sea, nosotros tenemos la caliza de la formación La Manga, que hacia el núcleo del anticlinal de Cobunco desaparece por erosión. Por debajo, bueno, tenemos la formación lotena, no la marqué acá, pero bueno, sí, por debajo, lotena. Por encima tenemos este primer tordillo, que lo vamos a llamar el T1, un tordillo 1, que está con clastos de caliza y restos de corales. Este es el T1. Esto es la caliza de La Manga. Arriba tenemos el quimerigiano, un tordillo con clastos dominantemente compuestos por clastos de caliza. Y hacia la parte superior aparece un tordillo totalmente distinto, donde tenemos clastos
polilíticos, de pórfidos principalmente, y este tornillo también aparece en el anticlinal de Coumbo. Lo único que acá tiene un espesor de unos 60 metros y acá en el flanco tiene un espesor de más de aproximadamente unos 150-200 metros. O sea, el espesor disminuye terriblemente hacia el flanco y cambiamos a otro tipo de tornillo. Bueno, este basal es lo que yo acá llamo tornillo 1 y este lo vamos a llamar tornillo 2. Acá en esta visita que vamos a hacer ahora vamos a ver el contacto y la diferencia de estos dos tornillos. El primer tornillo en realidad tenemos que pensar que tenemos esta estructura anticlinal erosionada y por encima estamos teniendo una serie de abanicos aluviales donde tenemos clastos de las calizas que están siendo erosionadas del alto y los encontramos hacia el flanco de la estructura formando este primer tornillo 1, que es lo que vamos a ver ahora. Esto, bueno, más evidencia de esto de la tectónica jurásica, imposible. Así que bueno, dentro de la estructura de Vaca Muerta también se ve el anticlinal de Coumbo que está allá atrás. Acá hay un sinclinal que continúa creciendo inclusive en Vaca Muerta. Fíjense cómo hace una forma acá un sinclinal marcado por la caliza de los catutos. Y acá tenemos otro anticlinal también jurásico antiguo. Estas estructuras, bueno, si vamos acá al punto 3, que está marcado ahí, vamos a ver, vamos a aterrizar en un afloramiento donde vamos a poder ver este tordillo. Acá tenemos, por un lado, la parte superior es el tordillo 2, y si vamos hacia la base, quédate un poquito, Mariano, para allá, que nos pide algo. Y bajamos un poco más. Bien, acá tenemos la caliza de la manga, es eso blanco que se ve ahí, y el primer stop está casi en el contacto de la caliza de la manga con la formación tordillo. Este es el tope de la caliza, muy erosionado y alterado por exposición subaérea, y es más, en algunos lugares se ven hasta como evidencias de disolución, mucha alteración, estas pátinas de secreta, a veces en algunos niveles de restos de corales en la caliza. Y bueno, si vamos al siguiente punto, ahí hay un modelito 3D, no sé de qué será. Bueno, estos son estos depósitos del tordillo 1. En realidad es un tordillo donde no tenemos los clastos polimícticos, digamos, que vienen de mucho más lejos, sino que son clastos derivados directamente de una fuente de aporte local de la caliza de la manga. Si ven acá los clastos están imbricados, hay pequeños nivelitos o gradados, muchas gradaciones, imbricación, y casi la composición es 100% clastos de caliza. Vamos a movernos un poquitito más arriba, y algunas fotos. Esta foto como quedó sin rotar. Tenemos niveles de Chert, a veces algunos niveles de algunos clastos de restos de corales. Y bueno, predominantemente son calizas, decimos todos los. Este bueno, es una foto de contacto, siempre que quedó ahí. Vamos un poco más arriba, no hacemos tiempo los chicos. Y es un espesor bastante importante de este tordillo 1, ¿no? Acá tenemos otro intervalo, también hay un modelito 3D, donde se ven parte del tordillo 1 con los clastos imbricados de calizas. Esta es toda esta parte, digamos, que de ese abanico aluvial desarrollado al pie del anticlinal. Tenemos el relieve que está en el anticlinal
tenemos la fuente de aporte que es la caliza. Y bueno, si vamos ya hacia arriba, en el siguiente punto ya tenemos el tordillo 2. Y fíjense, bueno, hay un modelito, hay fotos, voy a abrir el modelito 3D. El tordillo 2 ya la composición es totalmente distinta. Los clastos son mayormente de rocas porfíricas y el aporte es mucho más lejano, digamos, ya no tenemos el aporte de la caliza. ¿Sí? De algunas fotos, unas fotos más. Estos conglomerados, cruzadas y muchos clastos líticos, ¿no? Parte de un sistema lacustre de tipo underfill. Cada vez que nosotros entraban estos flujos, directamente el lago tendía a transgredir. Por eso, bueno, son como sistemas tipo braided, pero arriba terminan a veces con depósitos más de tipo lacustre, con algunas gotitas. Para ver, digamos, un poco cambios de fases de tordillo, después de este afloramiento, que bueno, yo les invito después a que lo recorran, vamos a ir a ver el tordillo en Loncopué, que lo hemos visto ya anteriormente. Bueno, vamos a ver acá, podemos ver el tordillo acá rápidamente, a lo largo del río, acá abajo donde está el punto 6, creo que lo habíamos visto. Bueno, acá tenemos la formación tordillo, y este punto parece que en el mapa está mal puesto, tenemos que corregirlo porque este punto es más al sur, apoyando arriba de las calizas de la formación La Manga. Si mirás ahí a la derecha, ahí están las calizas de La Manga, y la caliza de La Manga tiene una particularidad en esta localidad, si quieres ir abajo al piso, ahí, en este piso se ve en la caliza de La Manga una unidad acá arriba que para mí es muy importante porque, bueno, si la ves ahí o esto, es un conglomerado residual de clastos de chert. Y ustedes saben que el chert aparece dentro de la caliza, son como precipitados de sílice. Y el chert queda como un residual si yo produzco una erosión y un lavado de la caliza. En una de las interpretaciones que yo hacía que siguiendo las ideas de Lambert, justo la charlábamos con algo de esto, de que una posibilidad, digamos, es que la caliza de La Manga haya sido disuelta por la presencia de aguas sulfurosas. Y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en realidad, por cuestión, digamos, relacionada más al vulcanismo, estas aguas sulfurosas pueden haber disuelto la caliza y haber formado en las zonas internas de la cuenca un lago rico en sulfatos. Y este lago rico en sulfatos, o sea, supuestamente tenemos la reacción de las aguas sulfurosas con el carbonato de calcio de la caliza. Esto nos daría anhídrido carbónico y por otro lado un agua rica en sulfato desde donde precipitarían los yesos que forman parte de la formación auquílico. Esto es lo que decía Lambert, ¿no? Que el yeso que tenemos en la cuenca neuquina era un yeso que tenía un significado tectónico, en la cual participaban en parte las calizas de la formación La Manga, participaban aguas sulfurosas y gracias a la disolución parcial de estas calizas nos permitía tener un lago hipersalino donde, bueno, por evaporación y reconcentración de estos sulfatos se daba la depositación de las evaporitas de Auquilco. En estas zonas marginales es donde aparecen estos residuales de chert, que bueno, sería el producto final. Obviamente las aguas sulfurosas no pueden disolver la sílice
Y el char nos quedaría a nosotros como un residual, es lo que estamos viendo acá, ¿no? Todos estos pequeños fragmentos de char de la caliza. Se llevó el carbonato, se llevó produciendo estas aguas sulfurosas, ¿no? Es una idea, un modelo, porque justo acá tenemos abajo, tenemos la caliza, es muy interesante, tenemos parte de la caliza preservada, la caliza disuelta a partir de acá y arriba este conglomerado con char. Que es, bueno, esto se ve justo en una particularidad, nota de color para tener en cuenta. Y bueno, este tordillo que estamos viendo acá es el tordillo, es la parte central de este lago Underfield. Este lago Underfield es un lago que se llena y vacía continuamente. Si querés ponerte la otra localidad, que acá está mal puesta, que está puesta como 7, está invertida. En esta localidad, si vamos al piso de Tordillo, vamos a ver que hay algunas capas con riples y al techo lo que tienen son estructuras con grietas de desecación. Fíjate en alguna de estas fotos que están ahí, si aparecen. Estos son los lóbulos distales. Lo que tenemos cuando, bueno, estos flujos que traen acá hacia el techo aparecen las grietas de secación. No sé si justo se ven en este, bueno, o en otra foto, en la otra, alguna de las otras van a aparecer. En esta, bueno, estos son clastos de arcilla, clay chips, y al tope, en algunos de estos niveles aparecen las grietas, que indican de que, bueno, ¿qué es lo que hace este lago? Este lago básicamente, como es un lago cerrado, o sea, no está conectado con el océano, las aguas no tienen manera de escapar, de manera tal de cuando yo entro con estos sistemas fluviales, con estos... Ahí estaba la grieta de secación. Sí, las grietas de secación, digamos, en las grietas. Lo que digo es que los ríos, los sistemas fluviales, entran con sedimento, pero entran con sedimento y a la vez entran con agua, de manera tal de que este lago, que estaba en este caso totalmente seco, cuando entran los sedimentos, directamente el lago tiende a transgredir. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener cuerpos arenosos de lóbulo que van a ser acumulados, pero a su vez vamos a tener una transgresión. Y hacia el fin de estos ciclos, nosotros básicamente tenemos niveles aquí con grietas de desecación que son durante la parte regresiva o el regreso system track de estos sistemas. Posteriormente entran las arenas con los flaming ripples, arenas laminadas, a veces tenemos fluctuaciones de flujo. Estos flujos justamente corresponden a la etapa transgresiva del lago, hasta que finalmente nos vamos otra vez, el lago va perdiendo cota y pasamos otra vez a la zona con las grietas de desecación, que es el depósito final del cortejo regresivo. O sea, básicamente estos depósitos funcionan así, ¿no? Estos niveles con grietas de desecación que corresponden a los periodos de bajo aporte sedimentario o nivel del lago bajo, y estos niveles de aporte en los cuales el lago sube como parte de un cortejo transgresivo. Más o menos es el modelo que manejamos nosotros para este lago de Tordillo. Y bueno, en las zonas proximales también se da lo mismo, ¿no? Lo único que estos ciclos en realidad van a ser ciclos donde nosotros arrancamos con estos conglomerados, con estratificaciones cruzadas, y hacia arriba a veces pasamos a tener arenas, y finalmente terminamos con unos depósitos de unos limos que son de la parte, digamos, del regresivo. Estos conglomerados que tenemos en la Sierra de la Vaca Muerta, a la base son fluviales, pero a medida que pasamos arriba
pueden llegar a ser hasta lacustres marginales, porque el nivel del lago que va progresivamente va. Me gustaría ver el tordillo del río Neuquén. Vamos a ir a Chosmalal. Son 2 minutos y quiero mostrarles unos fluviales meandriformes hermosos dentro del tordillo. De acá, bueno, vamos a Chosmalal. No, es este, creo. Y en Chosmalal hay un corte muy lindo. Si tienen la oportunidad de ir a Neuquén, de meterse acá al camino del Cholar. Acá por debajo de Vaca Muerta nos encontramos con el punto 8, donde vamos a ver las fotos del dron, están horribles, están muy quemadas. Pero bueno, lo que yo quería mostrarles acá son estas. Acá tenemos depósitos de la formación Tordillo y aparecen unos canales acá con una superficie. Si ustedes van y prestan atención y van siguiendo estos niveles lateralmente, van a ver que llegan prácticamente hacia el piso de las capas. Como que tenemos un arreglo, hay una base erosiva y después tenemos unos arreglos de capa que van haciendo esto. Esto en realidad no son otra cosa que la migración de un point bar. O sea, si yo tengo un nivel, no sé si se recuerdan lo que era los point bar, en realidad se producen en los ríos, o los conocemos más por los ríos cuando nosotros tenemos un curso de agua que va migrando. De este lado produce erosión y de este lado el sistema meandriforme lo que hace produce una serie de una barra de punta, point bar. Este point bar, por ejemplo, es una de las formas que podemos reconocer. En este caso, bueno, no son canales subaéreos, sino que son canales subacuáticos, sublacustres, y forman estas estructuras espectaculares con estas formas de acreción lateral. Hay otra vista, creo que en el punto en ese, también podemos ver, fíjense acá cómo se ve la base del canal y las formas de acreción lateral, que son estas formas que vienen acá pasando lateralmente. Sigo la línea y voy a la base erosiva. Sigo la línea y voy hacia la base erosiva. O sea, son depósitos de grano muy fino, en este caso, y alternan estos canales con estas zonas más de lutita de los periodos. Primero tenemos el máximo aumento del lago y después el periodo de regresión. En algunos sectores pueden aparecer hasta grietas de desecación en esta parte no, pero bueno, un poquito más abajo las tenemos. Bueno, no quería dejar este bloque sin mostrarles esta. Bueno, vos, Aldo, conocés estos afloramientos muchas veces en una localidad clásica, que no va a ir de Chosmalal. La vista acá, les recomiendo, si van en vehículo, la vista del camino es impresionante. Es impresionante. Hasta el Cholar. Girá esta es una 360, ¿no? Girá por el otro lado, por el lado del río. Ven lo que es la vista de acá, el río Neuquén encajonado. Uno puede lavar oro ahí abajo. Esto viene, no se olviden que esto viene de Andacoyo. Así que uno se tira ahí abajo en el platito, mientras se prende un fuego para hacer un asado, va lavando un poco, con suerte consigue una pepita de oro, se vuelve a Chosmalal.